Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Armando Segundo Enrique Requena, correo electrónico asenriquegr@gmail.com. El tema de hoy es emprendimiento, particularmente todo lo que implica la idea, su inspiración, su dimensionamiento, el impacto y las expectativas, que se sintetiza en lo que hemos llamado el relato. En primer lugar, vamos a describir lo que es el proceso inspiracional y sus premisas. La primera premisa es no inventariar las inconveniencias. Ello pudiera inducir al abandono de la idea. Un segundo tema muy importante es focalizar la atención en las necesidades sociales insatisfechas. Usaremos la pirámide de Maslow para poder sistematizar el tratamiento de este punto. En la base de la pirámide de Maslow tenemos las necesidades fisiológicas, que son buena alimentación, también se llama seguridad alimentaria, vale decir lo que implica saber qué vamos a comer al día siguiente. Recordemos que hay grupos poblacionales que comen en base a lo que día a día logran recaudar por su trabajo. A veces no logran nada y ese día se pasa hambre. Buen dormir, eso implica tener un techo y un colchón donde dormir, aunque sea en el piso. La reproducción y los ejercicios. El segundo peldaño es la seguridad, acceso a la vivienda, acceso a sistemas de salud, sobre todo en tercera edad, en la cual ya no hay ingresos. Por ejemplo, Santa Cruz, la municipalidad tiene un seguro para la tercera edad en que todo es absolutamente gratuito. Medicamento, atención médica, hospitalaria, quirúrgica, etcétera, etcétera. Sistemas organizados que le dan seguridad física a la familia y a las personas, lo cual les permite transitar a cualquier hora del día, viajar, dejar sus viviendas en soledad, pero con sistema comunitario de seguridad en que el vecino que viaja tiene la protección de los vecinos que quedan, los cuales se encargan de encender y apagar las luces, recoger el periódico, etcétera, etcétera, evitar de que su casa sea marcada por los delincuentes. También un elemento fundamental es la seguridad laboral. Esto implica no que no lo despidan, sino que el sistema genere oportunidades de empleo que a toda la gente que ingresa al grupo económicamente activo tenga la oportunidad de prestar sus servicios y o generar un emprendimiento que a su vez le genere ingresos para mantener a su familia. Finalmente, un elemento fundamental es la existencia de la familia, que como tal constituye el elemento en que se cobijan todos los que la conforman y allí encuentran seguridad total y absoluta de que, por ejemplo, siendo niños van a poder ir al kinder, a la escuela primaria, secundaria, inclusive llegar a la universidad apoyada por sus padres. Un tercer peldaño es la pertenencia. Todos queremos pertenecer a un curso, pertenecer a un grupo que hacemos maestría, pertenecer a un club deportivo, pertenecer a una entidad de beneficencia pública, sin asistencialismo por si acaso, pertenecer al directorio de una compañía, pertenecer al cuerpo ejecutivo de una compañía, etcétera, etcétera. Todo aquello es lo que se llama el sentido de la pertenencia. Un cuarto peldaño de la pirámide, que está más arriba, es el amor a sí mismo. La idea fundamental es que si aprende cada uno a amarse a sí mismo, va a tener en ese proceso la generación o los embriones que le permitirán amar al prójimo. Finalmente tenemos la necesidad de autorrealización. Acá tenemos a dos alpinistas que han hecho cumbre en el Everest, la cumbre más alta del mundo. Pero se dice que en cuanto llegan a la cumbre están pensando en dos cosas. Primero, bajar lo más pronto posible. Recordemos que aquí las condiciones son terriblemente adversas en cuanto a cantidad de oxígeno, temperaturas gélidas, etcétera, etcétera. Y lo segundo es volver al Everest a hacer cumbre, pero ya no por la pared fácil que eligieron ahora, sino una con un grado mayor de dificultad, inclusive la que nadie se atreve a escalar.
El ser humano nunca se autorrealiza, siempre está desafiándose, y ese ha sido el motor de la historia que ha hecho de que el ser humano cada vez genere nuevos satisfactores y logre milagros. También logre depredar el globo terráqueo. ¿Ok? Muy bien. Un tercer tema es pensar a largo plazo y en grande. Por ejemplo, pensar en el mundo como el espacio en el cual cada individuo o institución se va a desenvolver. El Cairo, Nueva York, Grecia, París, esto no sé qué es, esto es Londres, Pisa, la India, Río de Janeiro, y esto son las pirámides mayas, que son superiores a estas por si acaso. Después alcanzar la Luna, Júpiter, Marte y volar al espacio con retorno. Esto ya es una realidad, el pasaje cuesta $200.000, $300.000 y hay sudamericanos que ya están haciendo colas para ir en un viaje que dura más o menos media hora y que implica, reitero, $200.000, pero implica tener la visión del sistema en su conjunto, ¿ok? Muy bien. Corresponde ahora ya ingresar a la construcción del relato para la idea. Este relato, el que tenemos acá, es testimonial y por lo tanto muy útil cuando el proceso de evaluación de la idea sea, digamos, afectado por la aplicación de la batería de instrumentos y herramientas que van a permitir afinarla, dimensionarla, temporalizarla y además percibir o percatarse de sus impactos económicos sociales y por ende su viabilidad y conveniencia. Recordemos que aun cuando nuestro emprendimiento tenga un alto contenido social, el pensamiento moderno indica de que no se trata de aplicar el asistencialismo, sino el destinatario de este beneficio, que nuestro emprendimiento, debe también hacer soporte para darle sostenibilidad a largo plazo a este emprendimiento, de modo tal que los beneficiarios sigan dándose en el tiempo y en el espacio. Temas a abordar en el relato. Un primer tema a abordar es cómo surgió la idea. Se trata de puntualizar quién hace la primera proposición. Tal vez fue ella. Cuán distante resulta esta en relación a la idea que se construye y que se transforma en el proyecto a desarrollar, que es producto de una dinámica en la cual este participante del grupo emprendedor va a hacer algunas aportaciones a favor, complementarias o contrarias a la idea de Rosita. El señor de acá está conversando con esta emprendedora y están generando una nueva idea a la cual también se suma este emprendedor. Después, como producto de la búsqueda de un consenso, el grupo entero llega a aislar una idea. Un elemento fundamental es escribir qué argumentos provoca el nacimiento de la idea elegida y también el abandono del original y sus sucesivas ideas. Un segundo elemento es cuál es el elemento de diferenciación de la idea. Recordemos que el emprendimiento tiene que contar con la aceptabilidad de la comunidad destinataria. Eso implica, como estrategia, generar algún elemento que claramente diferencie a este satisfactor respecto a los otros satisfactores, de modo tal que la simple curiosidad o, digamos, la necesidad de probarlo y comprobar sus ventajas lleve a la comunidad a elegirlo. Pero además, la idea es que no solamente lo elija, lo pruebe una vez, sino que lo consuma permanentemente. Eso implica que el grupo de emprendedores debe escribir cuál es a priori lo que ellos entienden es el elemento que se constituye en diferenciador del satisfactor
de modo tal que se asegure que la comunidad lo prefiera en forma permanente. Un tercer elemento es cuál será el target cuya necesidad será cubierta. Esto implica definir qué grupo poblacional, qué segmento de la población será aquel cuyas necesidades insatisfechas serán cubiertas por el proyecto. Esto en sus diferentes fases de desarrollo. Inicialmente puede ser un pequeño segmento de la población y después un segmento mayor, un segmento mayor, un segmento mayor, ojalá hasta cubrir plenamente la necesidad. Por ejemplo, si tenemos enfermedades que son terribles, tal vez el emprendimiento será descubrir una vacuna, como lo hizo Patarroyo en Colombia respecto a la malaria, y inicialmente hay un grupo de seres humanos que no son, digamos, coberturados por esta vacuna, pero la vacuna, en la medida en que demuestra su efectividad, empieza a coberturar a toda la comunidad hasta que al final esa comunidad está libre de este flagelo que es la malaria y que afecta a los grupos poblacionales más pobres. ¿Ok? Un tema D será cuál será el factor de aceptabilidad de ese factor ofertado. Aquí el tema central es plantearse qué factores inducirán a los beneficiarios del proyecto a aceptar de parte de este la oferta de bienes y servicios que pondrán a su disposición. Este segmento, por ejemplo, odia la solución. Este segmento piensa que le están mintiendo. Este dice me encantó. Este dice interesante y este plantea me gustó. Lo que hay que llegar, ojalá con el emprendimiento, a que la población reaccione de esta manera. Un quinto punto consiste en plantearse quiénes serán los primeros beneficiarios y por qué motivo. La gran pregunta es, siendo todo esto quienes son el grupo que podrían ser beneficiarios del emprendimiento, ¿por qué elegir un grupo o un grupo que no es el total de las personas beneficiarias? Es muy simple, no siempre los recursos alcanzan como para atender a toda la comunidad de quienes tienen el perfil como destinatarios naturales del emprendimiento. En el caso particular, mi experiencia en el proyecto PLADERBE, Plan de Desarrollo del Velasco, dependiente de lo que hoy día es Cordecruz, se creó, auspiciado por la Misión Técnica Alemana, la Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo MINGA. ¿Okay? Este grupo estaba compuesto por campesinos que habían dejado de ser peones y eran propietarios comunitarios de tierras, 50 hectáreas por familia, entre paréntesis, y se agruparon en esta asociación. Bueno, quienes pertenecían a esta asociación fueron los destinatarios de la asistencia técnica de la Misión Técnica Alemana. Bueno, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Se dedicaron al cultivo del café, que es un cultivo perenne, que implica, para efectos de la cosecha, que una familia se dedica a uno o dos árboles, porque la maduración es paulatina, es decir, va ocurriendo minuto a minuto durante 2 o 3 meses. En ese tiempo lo que hace la gente es ir a cosechar a mano todos los granos que están de color rojo, que están maduros. Esto es lo que se llama la vía húmeda. Bueno, después de cosechar el café, el tema era secarlo. En este caso ya lo están trabajando industrialmente, pero lo que ellos hacen es secarlo al sol. Una vez que está seco, se deriva a una planta procesadora de este café, que es esta planta. Esta planta lo que generaba era el café Minga. El café Minga se vendió en Santa Cruz de la Sierra y el café en grano se exportó a Alemania en particular. Bueno, aquí lo que estamos mostrando es que los beneficiarios son todos estos campesinos o todas estas personas, pero solamente en la etapa inicial es un grupo específico el que está al alcance de los recursos disponibles,
y ese grupo es el que se asienta en sus tierras y hace de la actividad económica para la cual se hace ciencia técnica la actividad mediante la cual superviven. También tenemos el punto F, ¿cuál será el alcance inicial y final del emprendimiento? Por ejemplo, inicialmente vamos a trabajar con la población que está dentro del tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra. Después vamos a abarcar Santa Cruz entera, todo el departamento. También a todo Bolivia. En la siguiente etapa vamos a ir a todo Sudamérica y finalmente vamos a abarcar el globo terráqueo en su conjunto. ¿Ok? Esa es la definición del alcance inicial y final de la oferta de bienes y servicios que genera el emprendimiento. Acordemos de que en algún momento dijimos de que el emprendimiento tiene que ser pensado a largo plazo y en grande. A esto se refiere cuando, habiendo nacido el proyecto en una ciudad como Santa Cruz de la Sierra, abarca a todo Bolivia, a toda Sudamérica y finalmente a todo el globo terráqueo. ¿Ok? Así hay que pensar en grande. Ahora, inicialmente el proyecto tendrá una dimensión en la cual estará en función de la disponibilidad de recursos, pero en la medida en que se van generando excedentes, los excedentes permiten ir acrecentando su alcance hasta que al final entre en una dinámica en la cual el mundo entero se convierte en el alcance del proyecto, del emprendimiento. Un G tema es cuál será la mayor dificultad a superar. Este es un tema central e importante. ¿Cuál es la mayor barrera? Que recordemos que en el lenguaje del Balance Scorecard equivale a lo que llaman perspectiva. ¿Cuál será la principal barrera para alcanzar el objetivo? En este caso, este blanco. En este caso, hay que derribar esta pared o hay que saltarla. Algo hay que hacer. Eso es lo que se llama objetivo de negocio. ¿Ok? Muy bien. Un H tema es cuál serán los mayores factores impulsores del proyecto o del emprendimiento. Por ejemplo, si estamos en la órbita de generar energía eléctrica con fuentes renovables, vamos a tener como factor a favor de la generación eólica el hecho de que existe una zona en la cual los vientos son muy frecuentes y de una fuerza compatible con aquella que necesitan las aspas para mover los molinos generadores de los generadores y generar en forma económica la energía eléctrica. Si existe una zona con caudales de agua que forman ríos que generan por diferencias de nivel cascadas, es probable que aquí podamos generar energía eléctrica de tipo hidroeléctrica. Tanto en este caso como en este caso, los factores en contra van a ser los ambientalistas que se opondrán a que se altere el paisaje o se inunden zonas que hoy día están destinadas al cultivo, a la vivienda o a los cementerios. Si tenemos el sol con energía voltaica de gran nivel y con gran presencia durante todo el año, aquí podemos generar energía eléctrica ya no eólica ni hidroeléctrica, sino fotovoltaica a través de paneles solares. Puede ser que nuestro proyecto en realidad sea la observación del cosmos a efectos de encontrar el origen de la vida. En ese caso, lo que necesitamos es una altura importante que le reste humedad a la atmósfera y por lo tanto permita una observación diáfana de esta, y a partir de esto, a través de los radiotelescopios, lograr una configuración del espacio que permita encontrar el origen de la Tierra y de la vida. Un tema noveno es cuán clave son los emprendedores como factor de éxito. Y acá voy a traer esta figura que creo que es importante. La idea es que un factor clave para el proyecto puede ser el grado en el cual los emprendedores se involucran
como en este caso de la señora gallina, o se comprometen como el señor cerdo. Bueno, en este caso, siguiendo un poco la idea de estar involucrado, el señor cerdo se dio una pierna para que se prepare este huevo con tocino. Pero cuando le corten la otra pierna, ya le van a quedar los brazos, después la cabeza y después el torso. O sea, al final del arco iris, la gallina va a seguir viva, en cambio el señor cerdo, para que ocurra este mix, va a tener que sacrificar la vida. La idea es que en muchos casos, los perfiles de quienes son los emprendedores pueden ser factores clave de éxito para el proyecto, y por lo tanto es bueno en el relato establecer cuál es el nivel de participación o de compromiso que tienen cada uno de los participantes del grupo emprendedor. Eso puede ser, reitero, un elemento clave a efectos de atraer la confianza de quienes se involucran o están relacionados con el emprendimiento. Un J-tema son las expectativas personales, familiares y grupales que hacen a la motivación para el emprendimiento. Es importante conocer cómo están motivados cada uno de los individuos que forman el grupo emprendedor, cómo la familia de ellos están apoyándolo en esta transición desde el confort al no confort. Recordemos de que en muchos casos el emprendimiento surge cuando alguien o alguno de los que son parte del grupo han perdido su fuente normal de trabajo y por lo tanto tienen que reinventarse y encontrar nuevas opciones para sostener a su familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que la familia como tal apoye al emprendedor para que éste tenga la fuerza que le permita llevar a buen término su emprendimiento. Un elemento que no es deseable es que el emprendedor tenga en la familia, digamos, un elemento que duda respecto a la oportunidad y la pertinencia del emprendimiento, y eso le resta energía al emprendedor para dedicarle todo su cuerpo y su alma al emprendimiento. Finalmente es importante relatar cómo el grupo de emprendedores, que son estos que están acá, están motivados como tales para llevar a buen término el emprendimiento y sus objetivos privados o sociales. Finalmente tenemos el K-motivo, que es cualquier elemento que permita comprender el emprendimiento y sus impactos. ¿No es cierto? Cualquier elemento que permita entender el emprendimiento y sobre todo sus impactos. Corresponde ahora plantearnos cómo se debe encarar la construcción del relato. En la primera fase se trata de hacer un punteo sistemático de la idea fuerza por temas del relato en construcción. Tema A, tema B, tema J, tema K. ¿Okay? La idea es hacer un punteo sistemático de la idea fuerza, que tienen relación con cada uno de los tópicos que hemos tocado como el alcance del relato. Se trata de evitar omitir o provocar la fuga involuntaria de ideas fuerzas. Acá tenemos este árbol con muchas ideas fuerzas y de lo que se trata básicamente es que en forma sistemática y secuencial se genere un título para cada uno de los puntos básicos propuestos por el relato, tema A, el tema B, hasta el tema K. Debajo de cada título generar los subtítulos que correspondan. Bajo estos últimos, y en el orden en que la memoria lo permita, generar tips que permitan sintetizar un hecho relevante que haya emergido del proceso de reconstrucción histórico del proceso creativo, que al final desembocó en la idea que se transformará en el proyecto de emprendimiento de los promotores. Veamos un ejemplo para el primer tema, el tema A. ¿Cómo surgió la idea? Primer punteo, ¿quién hace la primera proposición? En este caso la hizo Patricia. ¿Qué plantea Patricia? Ella percibe o manifiesta la angustia de los padres por la inseguridad del transporte escolar de menores. ¿A qué se refería Patricia
por inseguridad. Tal vez alguien del grupo le hace la pregunta o ella misma amplía la idea. Dice, mi angustia es la inseguridad física, bajo la cual los niños viajan. No tienen asientos individuales con cinturón de seguridad, lo cual es fatal, como ha ocurrido cuando ocurre un choque en la cual inclusive ha muerto pequeño por falta de cinturón de seguridad, han salido expulsados del bus. Pero siguiendo y ahondando el tema, aparece algo que hoy día es muy recurrente y que ya no es este choque, sino depravados que hacen tocamientos indebidos a niñas de 7 años. ¿Ok? Ese es un elemento importante. Aquí surge el primer tip, ¿verdad? Angustia de los padres por inseguridad del transporte escolar de menores, y aquí el grupo que está haciendo el emprendimiento puede plantear como respuesta frente a esta angustia o necesidad social una forma de evitar que ocurran tanto los percances físicos como emocionales. ¿Ok? Continuando con el proceso, la pregunta es, ¿quién la complementa? ¿Quién la complementa? ¿Qué miembro del grupo la complementa? Bueno, Carlos dice, es una angustia real y creciente por los casos ocurridos y de dominio público. No sabemos a qué se está refiriendo Carlos, si a los accidentes en las calles o bien todos los acosos sexuales que algunos choferes depravados, hombres o mujeres, le hacen a los pequeños. Y Elena dice, yo como mujer percibo que las madres son las más afectadas por este riesgo. O sea, las que manifiestan emocionalmente el mayor impacto son las mujeres, según Elena. Por lo tanto, el grupo destinatario de la solución que va a generar este grupo promotor de un emprendimiento van a ser evitar la angustia de las madres de familia. Y aquí surge el segundo y tercer tip. Segunda fase, llevar a prosa el punteo de la idea fuerza, llevarla desde el punteo que hemos hecho a una prosa, y se llama una prosa limpia. La idea es generar un relato en el estilo de prosa limpia. ¿Qué implica esto? Implica que quien lea el documento, como este señor, quien se entera de él a través de su tablet, o quien también lo lee caminando a través de la tablet, encuentran en la prosa, exenta de cuadros, de gráficos, de notas de pie de página, etcétera, etcétera, una lectura grata, fluida, interesante, que les permiten de algún modo lograr un nivel de aceptación y de identificación con el emprendimiento. ¿En qué se traducirá esto? En que estas personas serán mentes predispuestas a colaborar e inclusive incorporarse al emprendimiento como un miembro más del grupo de emprendedores. Esto es importante. Recuerden que al final de este proceso tenemos que terminar con un plan de negocios del cual forma parte el relato, y también tenemos que ser capaces de generar lo que se llama un pitch, que permite en 2 o 3 minutos transferirle el entusiasmo, digamos, la profundidad y las virtudes del emprendimiento a quien es un personaje clave para que el mismo sea un éxito. Veamos un ejemplo de lo que es una prosa limpia. Recordemos que aquí tenemos el punteo que hemos visto antes. A partir de este punteo tenemos que desarrollar una fraseología que resulte fácil de leer, de entender y de comprender, por supuesto. Por ejemplo, acá decimos, frente a la angustia de las madres, aquí están las madres, por los riesgos, aquí están los riesgos, que cotidianamente están frente a la angustia de las madres, por los riesgos que cotidianamente están
Expuestos a sus hijos en el transporte escolar, nos hemos enfrascado en la búsqueda de una gran solución. Pasemos ahora al relato como parte del emprendimiento. Este es un ejemplo de un documento que contiene el relato, plan de negocio y emprendimiento, facilitador este individuo y emprendimiento las tres personas que lo hacen. ¿Cierto? Perdón, el nombre del emprendimiento, disculpe. Y acá el nombre de los emprendedores. Y la fecha en la cual se crea este relato. Ahí está su contenido. Este es el primer documento que redactará el grupo emprendedor y forma parte del fundamento que explique su entusiasmo, fe, compromiso con la idea. En ningún caso el grupo emprendedor sesgará en lo más mínimo el grado de objetividad con el cual encararán la investigación que les lleven a ejecutar, posponer o abandonar la idea. Recuerden que al final de este proceso terminamos con lo que se llama un plan de negocios. En realidad aquí lo estamos construyendo, ya estamos escribiendo el plan de negocio, y recuerden que también tenemos que abordar a personas claves para lograr la implementación y éxito del emprendimiento, y para eso vamos a lograr construir un pitch que en 1 minuto, en 2 minutos o 3 minutos debe lograr impactar en los sentimientos, en las emociones del destinatario y lograr que éste nos dé una tarjeta mediante la cual podemos concertar una cita y exponerle en más detalle lo que es el emprendimiento para el cual requerimos su apoyo. De este modo hemos llegado al final de este capítulo que tiene que ver con la forma y el contenido del relato. Muchas gracias por vuestra atención y los espero en el próximo video.